Cada año, se fabrican más de 1 millón de ventanas blindadas para vehículos, bancos, edificios gubernamentales y residencias privadas en todo el mundo. Estos vidrios, conocidos por su capacidad para detener proyectiles y resistir impactos extremos, se producen a partir de arena de playa y otros materiales avanzados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los vidrios blindados? Hemos visitado una moderna fábrica para revelar el impresionante proceso de fabricación de un producto que salva miles de vidas a diario. La historia del vidrio blindado comenzó en el siglo XX, cuando surgió la necesidad urgente de proteger a personas y vehículos ante amenazas balísticas. Aunque el vidrio existe desde hace miles de años, su fragilidad lo hacía ineficaz frente a impactos. Durante la Primera Guerra Mundial, se empezaron a buscar alternativas más resistentes, y el gran avance llegó con la laminación, una técnica que unía capas de vidrio con materiales plásticos para evitar que se rompiera en fragmentos peligrosos. A lo largo de los años, los avances automotrices y militares impulsaron la creación de vidrios resistentes, combinando materiales como el polivinilbutirol y el policarbonato. Esto permitió obtener vidrios más duraderos y claros, ampliando su uso en vehículos blindados, bancos y edificios de alto riesgo. La producción de vidrios blindados comienza con la recolección de las materias primas esenciales para la fabricación del vidrio común. En este gran paisaje se encuentra una de las minas más importantes de México, clave en la extracción de sílice, caliza y sosa, 3 minerales esenciales para fabricar distintos tipos de vidrio. Dentro de la mina, las excavaciones comenzaron en el año 1566. Desde entonces, se han extraído unas 50.000 toneladas de cada uno de los materiales. Más de 400 años después, esta mina sigue activa y actualmente produce más de 1 millón de kilos al año de estos mismos recursos. Para obtener los minerales, los mineros deben descender más de 500 metros bajo tierra. La extracción no solo es una tarea complicada, sino también peligrosa. Cada jornada comienza con un largo y agotador trayecto por túneles estrechos y profundos hasta llegar a las zonas de trabajo. Estos túneles suelen estar llenos de humedad y polvo, y las temperaturas pueden superar los 45 grados Celsius, creando un ambiente sofocante, casi infernal. Los depósitos con alto contenido de minerales se extienden a lo largo de 15 kilómetros en distintos niveles bajo tierra. Para alcanzarlos, los mineros deben excavar alrededor de 5.000 metros de nuevos túneles cada mes, lo que les permite seguir avanzando y manteniendo la extracción constante del material. Para obtener los materiales que dan origen al vidrio, como la arena sílica, la caliza y la sosa, primero es necesario desprender la roca. Para lograrlo, los mineros utilizan explosivos tradicionales colocados con gran precisión. Antes de perforar, inspeccionan la zona con tecnología láser para calcular los puntos exactos y evitar derrumbes. Luego perforan agujeros de unos 115 milímetros de ancho y hasta 32 metros de profundidad. En cada uno colocan la carga explosiva, evacúan el área y ejecutan la voladura. Si los cálculos han sido correctos, miles de toneladas de roca se desprenden de forma controlada, listas para ser procesadas en la siguiente etapa. Cada día se extraen unas 7.000 toneladas de roca de la mina. La roca cae en tolvas que la trasladan hasta trenes subterráneos, los cuales la llevan a un punto central de recolección. Allí, antes de ser llevada a la superficie, se clasifica para separar los minerales como la arena sílica, la caliza y la sosa. Luego, montacargas elevan el material separado, que será procesado individualmente. Una vez arriba, la roca se envía a una enorme trituradora a través de una cinta transportadora. En su interior, gigantescos tambores con bolas de acero giran sin parar, triturando la roca hasta convertirla en una arena fina, lista para la siguiente etapa de producción. Después, los minerales se transportan hasta la planta donde comenzará la fabricación del vidrio. La producción del vidrio comienza con la arena de sílice, un tipo de arena muy pura, parecida a la que se encuentra en algunas playas, pero con un contenido altísimo de sílice y sin impurezas como arcilla, polvo o óxidos metálicos. A esta mezcla se le agregan aproximadamente 1.000 kilogramos de arena de sílice, 150 kilogramos de carbonato de sodio, que ayuda a reducir la temperatura de fusión, y unos 100 kilogramos de caliza, que refuerza y estabiliza el vidrio. Estos 3 ingredientes son la base para obtener un material resistente, claro y duradero. Una vez reunidas, las materias primas se mezclan cuidadosamente para obtener la composición ideal y luego se vierten en un horno de fusión. Estos hornos, generalmente del tipo crisol,
Están diseñados para calentarse de forma gradual hasta superar los 1700 grados Celsius. Con el paso del tiempo, el horno llega a contener unas 15 toneladas de vidrio fundido en su interior. Cuando el horno alcanza la temperatura necesaria, los ingredientes comienzan a reaccionar entre sí y se funden lentamente, transformándose en una mezcla espesa, brillante y líquida. Durante este proceso, se eliminan la mayoría de las impurezas, lo que garantiza un vidrio más puro y de mejor calidad. Una vez que la fusión está completa y la mezcla se ha vuelto homogénea, el vidrio fundido se descarga cuidadosamente del horno para continuar con las siguientes etapas del proceso de producción. Después, el vidrio fundido fluye de manera continua desde el horno hacia una serie de equipos encargados de darle forma. Estos sistemas, que usan hasta 200.000 litros de agua al día para evitar daños por el calor extremo. Al terminar, el vidrio alcanza una temperatura aproximada de 600 grados Celsius. Cuando el vidrio ya está completamente frío, se coloca sobre rodillos con cuchillas de alta resistencia que realizan cortes longitudinales antes de que las láminas de vidrio se separen. Luego, las tiras de vidrio se separan y continúan a lo largo de la cinta transportadora. Posteriormente, los rodillos cortan los bordes de las láminas de vidrio, y los trozos sobrantes caen al suelo, siendo dirigidos a un conducto para ser reciclados más adelante. Al terminar, las máquinas con rodillos cubiertos de goma trasladan las láminas de vidrio hacia el departamento de inspección. Al llegar al área de inspección, las enormes láminas de vidrio se manipulan con equipos especiales que evitan daños por contacto. Luego, se colocan en posición vertical y se iluminan con lámparas fluorescentes, que permiten detectar fácilmente cualquier imperfección. Los inspectores capacitados examinan visualmente cada pieza en busca de burbujas de aire, partículas incrustadas, rayas o manchas. Esta revisión minuciosa asegura que solo el vidrio con la calidad adecuada continúe a la siguiente etapa del proceso. Finalmente, las láminas de vidrio aprobadas se empaquetan y envían a la fábrica de blindaje para su transformación en vidrio de seguridad. Dentro de la fábrica, todo comienza con la creación de modelos 3D de las piezas, como ventanas de vehículos o paneles blindados para bancos. A partir de estos diseños se definen con precisión las medidas y formas, que luego se envían a sistemas de corte automatizados para lograr acabados exactos y de alta calidad. También se desarrollan las capas balísticas, diseñadas para cumplir niveles específicos de protección y adaptarse perfectamente a la estructura del vehículo. Una vez que el software ha procesado toda la información de diseño, comienza la fabricación del vidrio blindado. Usando una grúa, las láminas se llevan al equipo de corte automatizado, que ejecuta los cortes precisos según los archivos de ingeniería. Este proceso acelerado reduce el tiempo de fabricación, minimiza el desperdicio y mejora la precisión de las piezas terminadas, optimizando la producción. Una vez cortada, la pieza de vidrio se traslada a una máquina de pulido 2D equipada con una pulidora de alta precisión. Su cabezal computarizado garantiza un acabado de calidad. Durante el proceso, se usa abundante agua para enfriar el vidrio, evitar el sobrecalentamiento y prevenir microfracturas. Después, se inicia el proceso de serigrafía que es exclusivo para cada pieza. En esta etapa, se crea un marco con un código de identificación que sirve como guía para estampar una banda negra con una pintura especial, reconocida por su alta resistencia al desgaste. En esa misma área es donde se integrarán los sistemas eléctricos y receptores de señales de radio, televisión, entre otros, cumpliendo con las especificaciones eléctricas exigidas. Una vez impresa la banda negra, los vidrios pasan al proceso de vitrificado, donde son expuestos a más de 500 grados Celsius para que la pintura se funda y se adhiera permanentemente al vidrio. Luego, a cada pieza se le aplica aproximadamente 5 gramos de un talco especial con aire a presión. Este talco evita que las capas de vidrio se peguen entre sí durante el curvado a alta temperatura. Para una mejor adaptación, los vidrios pasan de ser un objeto plano a uno tridimensional. Esto se logra mediante un control riguroso de la temperatura, elevándola hasta aproximadamente 600 grados Celsius para permitir el curvado sin generar tensiones internas en su estructura. Una vez curvados, los vidrios se recortan individualmente para ajustarse con precisión a las dimensiones exactas del paquete balístico. En este paso, se realizan cortes especiales en los vidrios que incorporarán componentes de acero empotrado, fundamentales para aplicaciones de alta seguridad. Además, estos cortes permiten liberar tensiones acumuladas en los bordes, lo que mejora significativamente la claridad óptica en el vidrio blindado, asegurando una mejor visibilidad y mayor seguridad. Después,
Los vidrios se introducen en una máquina que modifica la estructura molecular de su superficie mediante un intercambio de iones. Esta transformación mejora significativamente las propiedades mecánicas del cristal. Seguidamente, se ensambla el paquete balístico utilizando polímeros adhesivos y capas finales que garantizan la resistencia requerida. El proceso se lleva a cabo en un ambiente controlado, donde la temperatura, humedad y limpieza son reguladas rigurosamente. Cada vidrio y polímero se inspeccionan y limpian cuidadosamente antes de colocar los componentes balísticos en su posición. Luego, los vidrios se introducen en bolsas especiales para ser embolsados, donde se aplica vacío para asegurar un laminado perfecto, eliminando el aire entre las capas. Posteriormente, los vidrios se trasladan al área de laminado, donde cada unidad se conecta a una manguera de vacío con control individual. Luego, los paquetes balísticos ingresan al autoclave, donde se someten a un proceso controlado de temperatura, presión y vacío. Estas rampas térmicas transforman las capas de polímeros en elementos de adhesión uniformes y estables, que permiten darle la forma final al vidrio blindado. Después, se inicia el proceso de pulido del paquete balístico en una máquina de 5 ejes que permite dar forma precisa a los bordes y superficies del vidrio. Durante este procedimiento, se utilizan alrededor de 80 litros de agua por hora para prevenir el sobrecalentamiento y minimizar el desgaste del material. Así se logran acabados brillantes, ángulos exactos de 90 grados, bordes en ángulo y con desniveles según el diseño, manteniendo una diferencia inferior a 1 milímetro. Después del pulido, el vidrio regresa al área de ensamble, donde se le añade una capa externa con un perímetro específico que encaja perfectamente en los marcos. Seguidamente, se retiran las bolsas de cada pieza de vidrio. Utilizando una cuchilla especial se eliminan los materiales utilizados durante el ciclo del segundo autoclave, como las piezas siliconadas. Para verificar la calidad de los vidrios, cada pieza fabricada en la planta es revisada individualmente donde se comprueba que la composición del paquete sea la correcta. Se mide el espesor de cada capa, el grosor de la pintura y el espesor total del vidrio blindado. Una de las pruebas de calidad más arriesgadas la realiza el propio dueño de la compañía, quien se coloca dentro de un vehículo equipado con vidrios blindados fabricados en la planta, mientras se realizan más de 20 disparos controlados desde el exterior. Esta impactante demostración no solo valida la resistencia balística del producto, sino que también confirma la seguridad que ofrece en condiciones reales, evidenciando así la efectividad del blindaje desarrollado. Escribe en los comentarios si alguna vez has visto la resistencia de un vidrio blindado frente a impactos de bala. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.